Feliz día para todos, hermanos. Hoy estoy acá, señores, con mucha alegría, mucho gozo, alabando a nuestro Señor, dando respuesta a su llamado, porque nuestro Señor nos llama, nos hace su llamado en diversas oportunidades. Y nos llama de diferentes formas, en diferentes momentos, con diferentes propósitos. Por eso he titulado hoy esta prédica El llamado de Jesús. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo nos llama y toca nuestra puerta, la puerta de nuestros corazones, en diferentes momentos. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, en un mensaje, en una prédica, en una señal que el Señor nos envía, en una imagen, el Señor nos llama para que abramos nuestros corazones, para que lo recibamos en nuestras vidas, para que tomemos el camino de salvación y de vida eterna. Y para eso tenemos que dar un paso de fe. Y ese paso de fe es precisamente reconocerlo a Él como nuestro Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, tomar el camino de bien y de justicia. Entonces, por esa razón, debemos estar atentos al llamado del Señor. Hoy es un día de esos, en donde con júbilo, con alegría, con ese gozo y esa felicidad en nuestros corazones, recibimos el llamado del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a ilustrar en la palabra, vamos a ver esas, en las escrituras, en nuestras santas escrituras, vamos a ver esa historia y esa ilustración, cómo nos las presenta a nosotros. En primer término, el Juan el Bautista, en el libro de Juan, en su capítulo 1, en sus versículos 29 y 30, nos dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón que es antes de mí, porque era primero que yo. Lógicamente, Jesús era primero que Juan el Bautista, porque Jesús estaba en el reino de los cielos, a la diestra de su Padre, de nuestro Dios Todopoderoso. Pero ya Él lo anunció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús ya, Él sabía que venía, o había venido a la tierra a dar su vida por nosotros en la cruz, para que fuésemos perdonados del pecado. Entonces, ya ahí daba esas primeras señales de que nuestro Señor ya estaba en la tierra, que había venido Jesús. Jesús vino, el Hijo unigénito de nuestro Dios Padre Todopoderoso, para salvar nuestras vidas. Es nuestro Salvador.
Entonces, en el libro de Hechos, Pedro, en su capítulo 4, versículos 10 al 12, nos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya ellos allí, los apóstoles, por Pedro, daban testimonio de todas las cosas maravillosas que había hecho Jesucristo. Jesús vino a la tierra a mostrar a todos nosotros la omnipotencia y el poder de su Padre, de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Jesús pudo resucitar de entre los muertos, dio vida a los muertos, y lo vemos con Lázaro, que fue resucitado por Jesús. Sanó a los enfermos, le dio visión a los ciegos, hizo que los paralíticos caminaran, los mudos hablaran, los leprosos sanaran. Mostró la grandeza de su Dios Padre Todopoderoso a través de él. A través de su Padre, él, con los dones que Dios le dio, él pudo hacer todas estas cosas. Porque recibió su Espíritu Santo. Y Jesús, antes de partir, no dejó a su Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros recibamos ese llamado de nuestro Señor para nuestra salvación y vida eterna. Por fe, en ese paso de fe y esperanza, porque bienaventurados sean los que crean sin ver. Y en estos momentos, donde hay angustias, donde hay ansiedades, donde hay temores, donde hay dolor, donde hay tristeza, por todas las cosas que pasan en el mundo, estos desastres naturales, las guerras, las situaciones difíciles, la falta de alimento, todas estas cosas que finalmente están allí, la maldad. Pero lo único que se sobrepone a todas estas cosas y circunstancias es la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo antes de su partida, en su momento, en el momento de su partida. Y ese llamado nos dice en la palabra, en el libro de Juan, en su capítulo 3, en sus versículos 33 al 36, nos habla de el que viene de arriba. Nos está hablando de Jesucristo, del Hijo unigénito de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Y dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué nos está diciendo allí? Que Dios envió a su Hijo Jesús. Y Jesús hablaba de Dios. Palabras de lo alto. Y nos hablaba de su Espíritu Santo, que nos fue dado en plenitud, por completo, no por medidas. Sigue más adelante en el versículo 35 y dice, el Padre ama al Hijo
y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en él, el Hijo, no verá la vida. Porque el que quiere y ama al Hijo, el que cree en el Hijo cree en el Padre, y el que ama al Hijo ama al Padre. El que ama a Jesús ama a nuestro Padre Celestial, su Padre, Dios Todopoderoso. Porque Él envió a su Hijo, Jesús, para que fuese ese puente, ese enlace entre nosotros y nuestro Dios Padre Todopoderoso. Lo envió para nuestra salvación. En esa expiación dio la vida en la cruz para limpiarnos del pecado. Pagó con sangre nuestros pecados, para liberarnos, para hacernos libres. Entonces, ese es el primer llamado que tenemos. A aceptar a Cristo en nuestros corazones. Aceptar el camino de salvación y vida eterna que nos muestra nuestro Señor Jesús para llegar al Padre, a nuestro Padre Celestial en los cielos. Y tener la presencia de nuestro Espíritu Santo, de su Espíritu Santo en nuestras vidas, para que sea nuestro consolador, para que sea nuestro protector, para que sea nuestro guía, para que llene nuestra vida de esperanza, para que llene nuestros corazones de gozo, nuestra vida de alegría, para que nos dé la felicidad en lo poco y en lo mucho. Es nuestro consolador, es nuestro salvador. Pero también nuestro Señor hace un segundo llamado. Cuando ya estamos en los caminos del Señor y podemos dar testimonio de que nuestro Señor nos acompaña, nos protege, nos cuida y nos guía. Cuando nosotros podemos hablar de todas esas cosas que nosotros no hubiésemos podido alcanzar por nuestros propios medios, por nuestras propias capacidades, por nuestros propios conocimientos, por nuestras propias fuerzas, sino que algo sobrenatural sucede en nuestras vidas que nos muestra la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, Dios grande, omnipotente, a través de su Espíritu Santo, para que esas cosas que deseamos en algún momento se hagan realidad, si son acorde con la voluntad de Dios. Y entonces damos testimonio. Hablamos de la presencia de nuestro Señor. Y queremos darle la oportunidad a otros de que puedan conocer ese Dios grande y poderoso, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y los llamados son de diferente manera, diferentes formas, con diferentes propósitos. Unos somos llamados a predicar la palabra del Señor, a llevar el mensaje del Evangelio de Dios. Otros al cuidado pastoral. Otros a ser suministros, maestros, a enseñar de las palabras, de las escrituras, de la oración. Otros para servir en las diferentes iglesias. Algunos para ser misioneros en otras partes recónditas. Finalmente, las iglesias son templos donde nos congregamos para alabar al Señor y escuchar de su palabra. Pero si no tienes un templo cercano o no tienes el tiempo en un momento determinado o cómo desplazarte, Dios está con nosotros porque la iglesia somos todos. Puedes orar en sus escrituras, hacer tus altares familiares o ver y escuchar la palabra del Evangelio a través de estos medios de comunicación.
por videos, por audios. El mensaje del Señor siempre va a estar allí, presente para nosotros, por algún medio. Pero permanecemos en oración con nuestra familia, en nuestros hogares, basados en las Escrituras, alabando al Señor en todo momento, orando para dar gracias, para pedir perdón, para pedirle al Señor que nos dé su ayuda, que nos guíe, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento de diferentes maneras. Pero es el Señor quien te hace el llamado. Ese es otro llamado. Y el Señor te mueve en oportunidades. Pero como hijos fieles y obedientes de Dios, queremos trabajar en su obra de las diferentes maneras. Todas las formas que nosotros obremos para Dios, trabajemos para el Señor, sirvamos para el Señor, son de importancia para Él. Todas. Porque finalmente le estamos brindando a todos nuestros hermanos, al prójimo, de que tengan la oportunidad de vivir esa vida en comunión con Dios y tener salvación. Vivir en amor, en paz. Ese amor que Dios grande, todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo han mostrado a nosotros, todos sus hijos, y al mundo. Y lo vemos en la palabra, en la primera de Juan, en su capítulo 4, versículos 7 al 15. Nos dice: Dios es amor, así está titulado. Y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dando a su Hijo a liberarnos de nuestros pecados. Qué amor tan grande el de Dios, su Hijo unigénito. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Maravillosa palabra. Porque nos deja claro que el amor de Dios por nosotros es grande, es puro, es verdadero, es fiel. Y nos invita a que nos amemos unos a otros, porque la vida tiene que ser de amor y de paz. Eso es lo que el Señor quiere. Pero también nos dice que Dios permanece en nosotros y que su amor será perfeccionado en nosotros. Y nos muestra que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que sea nuestro consolador, para que sea nuestro protector. Y testifiquemos que el Padre ha enviado a su Hijo, porque Jesús vino a la tierra, el Salvador del mundo, nuestro Salvador.
Y que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios va a permanecer en él y él y nosotros en Dios. Dios con nosotros y nosotros con Dios. Porque el que ama al Padre, ama al Hijo. El que ama al Hijo, ama al Padre. Y recibimos su Espíritu Santo como nuestro Consolador y nuestro Salvador. Por eso hoy les invito a aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir a Jesús en sus corazones y en su vida, a que den ese paso de fe con la oración que vamos a hacer. Y a todos aquellos que ya lo han recibido, que escuchemos el llamado del Señor para llevar su palabra hasta los confines del mundo, para evangelizar, para llevar testimonios, para hacer la obra y servir al Señor. Y los que podamos predicar, que prediquemos su palabra. Los que podamos hablar de Dios, evangelizar, lo hagamos. Los que podamos servirle en cada una de las cosas, a Dios lo hagamos. Hoy es un día de fiesta en los cielos. Vamos a dar ese paso de fe con todos aquellos que no lo han podido hacer o no han tenido la oportunidad o que no habían escuchado el llamado a nuestro Señor. Hoy Jesús te llama a dar ese paso de fe para que pongas tu vida en los caminos del Señor, para que te pongas en paz, para que te arrepientas de tus pecados, para que le permitas al Señor ser tu guía y tu Salvador y puedas tener salvación y vida eterna. Repitan esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Señor, te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para limpiarme y librarme de mis pecados. Te pido perdón por los pecados que sé y los que no sé. Y te pido, Señor, que seas tú convirtiéndome en esa nueva criatura, llevándome por el camino del bien y de justicia, que me permita algún día verte a tu rostro y vivir contigo en el reino de los cielos, la vida eterna. Amén. Hoy está de fiesta los cielos por todos esos hijos de Dios que han dado ese paso de fe, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Que el Señor les bendiga grandemente y que su vida se llene de paz, de amor y de justicia. Bendiciones para todos. El Señor les bendiga.